Buenos días, amados. Es una alegría estar juntos. Una de las cosas que me gusta mucho de estas convocatorias es poder ver amigos, hermanos, que no nos vemos todos los días, pero estamos en el mismo espíritu. ¿Cuántos fueron ministrados por el Señor anoche? ¿Cuántos están siendo ministrados en este momento por el Señor? Y sé que el Señor tiene muchos más para impartirnos estos días. Así que vamos a ir a la palabra. Y vamos a comenzar orando al Señor. Padre, en este momento, Señor, abrimos de par en par nuestro espíritu a ti para que tú nos hables y tú nos ministres. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para ver y experimentar y tocar al Cristo que nos habita. Espíritu Santo, que yo no sea hablando hoy palabras de humana sabiduría que no sirven de nada, sino que tu Espíritu habla a cada uno de nuestros corazones. Señor, que podamos ver más nítidamente este Cristo que ya tenemos dentro de nuestro espíritu. Nos despojamos de todo peso, de todo lo que nos quiera distraer y desenfocarnos de lo que tú estás haciendo estos días en nosotros. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos hablando estos días acerca del nuevo pacto. Y me gustaría comenzar diciendo que no es lo mismo nuevo pacto que Nuevo Testamento, que no es lo mismo viejo pacto que Viejo Testamento. Tal como leíamos anoche en Hebreos capítulo 8, el viejo pacto se volvió viejo y está destinado a desaparecer. Fue reemplazado por el nuevo pacto, que como bien se nos decía, en realidad no es nuevo, es el pacto eterno. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan ambos del pacto eterno que Dios iba a hacer en Cristo con nosotros. La diferencia es que en el Antiguo Testamento todo está en sombras, figuras, tipos, simbologías, pero en el Nuevo Testamento tengo la sustancia, la realidad. Dice el apóstol Pablo de que todo el viejo pacto eran sombras y figuras de la realidad que iba a venir, y esa realidad es Cristo, y esa realidad ya vino. Entonces tú y yo no estamos en la sombra y en la figura, estamos en la realidad, en el Hijo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. El Hijo que te habita, el Cristo glorioso, sentado a la diestra de Dios y que habita en nuestro espíritu. Entonces, vamos a ir al Antiguo Testamento para hablar del pacto eterno. ¿Qué les parece? Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Están acá? Dice así, yo creo que es el versículo más leído en la historia de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Muy bien. Yo sé que algunos deben estar pensando, ¿y de qué nos va a hablar después de leer este pasaje? La palabra nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. Pregunta, ¿quién es el principio? Cristo es el principio. En Cristo Dios creó los cielos y la tierra. No necesito Colosenses para demostrarlo. Pero Pablo vuelve a repetirlo en Colosenses y nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el principio de todas las creaciones de Dios. Todo lo que existe fue creado en Cristo. Ese es el primer punto que quiero establecer hoy. Todo fue creado en Cristo. Muy bien. Y Dios separa todo lo creado en dos partes, los cielos y la tierra. Los cielos es la dimensión incorruptible donde fue establecido posteriormente el trono de Dios, aunque Dios no habita en el cielo. Por ejemplo, podemos mencionar, si quieren anotar, el Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aunque Dios mismo no habita en el cielo, porque antes de crear el cielo, ¿dónde estaba Dios? En sí mismo. Más bien el cielo y la tierra habitan en Dios. Bueno, entonces tenemos los cielos, que es la dimensión incorruptible, y la tierra, que es la dimensión terrenal, que Dios la creó sin corrupción, pero que se corrompió. Cuando Dios creó a Adán y Eva, todos sabemos de que Dios le dio el mandato de no comer del árbol del conocimiento, del bien y del mal. El hombre y la mujer comieron de ese fruto, y a causa de esa desobediencia entró la muerte en Eva, en Adán, y la muerte pasó a todos los hombres. Toda la raza humana se corrompió con el pecado de Adán. Pero no solo entró la corrupción en el ser humano, sino en toda la creación. Si leemos Romanos capítulo 8, versículo 20 al 21, dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra fue sujetada a esclavitud de corrupción. Todo lo creado bajo el cielo se corrompió. Es una escena terrible. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, quiero que imagines, de un momento a otro comenzaron a salirle arrugas. Su pelo comenzó a volverse cada vez más blanco. Imagínate la primera persona que enfermó, que le dio gripe, esta gripe que uno dice, en una semana se pasa, ¿sí o no? Ellos no sabían eso. La primera persona que enfermó, en el huerto no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, no había pobreza, no había muerte. Son todas las cosas a las que estamos acostumbrados. No existían. Entraron por causa del pecado del hombre, la corrupción. Imagínate la primera persona que murió por una infección maltratada, no supieron cómo tratarla. Imagínate lo que era que en el huerto tú podías tomar lo que quisieras, pero ahora tenías que trabajar la tierra con el sudor de tu frente. Maldita será la tierra por tu causa. Toda la tierra fue maldita a causa del pecado del hombre.
Todo lo creado bajo el cielo se corrompió y surgió un conflicto entre los cielos incorruptibles y la tierra corrupta. Surgió una vieja creación. La creación física que Dios había hecho se volvió la vieja creación. Y el hombre que Dios había hecho se volvió el viejo hombre. Entonces teníamos un escenario de corrupción donde todo lo creado bajo el cielo estaba corrupto. Y Dios dijo, ahora voy a ejecutar mi plan eterno y voy a enviar a Cristo. Entonces, cuando llegó el tiempo determinado por el Padre, Cristo fue a la cruz. Pero aquí es donde se nos debe revelar el poder de la cruz y el poder de la muerte de Cristo. Porque la muerte de Cristo fue una muerte todo inclusiva. ¿Qué significa eso? Que lo incluye todo. Todo fue incluido en esa muerte. ¿Por qué? Porque todo lo que fue creado en Cristo. Todas las cosas que existen fueron creadas en Cristo y en Él subsisten. Si yo tomo a ese Cristo y lo paso por la muerte, forzosamente todas las cosas que están en Cristo pasarán también por la muerte. Entonces, cuando Dios tomó a Cristo y lo pasó por la muerte, estaba introduciendo en la muerte todo lo creado, porque todo estaba en Cristo. Entonces, en esa cruz no solo murió Cristo, sino que Dios terminó con toda la vieja creación. Eso es tremendo. Si tú vas por la calle, saliendo acá en la hora de almuerzo, le preguntas a cualquier persona, ¿quién murió en la cruz? Una persona al azar te va a decir Jesús o un judío más. Si le preguntas a un hijo de Dios, te va a decir, en esa cruz murió el Señor, mi Salvador. Si le preguntas a un hijo de Dios que conoce más profundamente al Señor, te va a decir, en esa cruz murió el Señor y también morí yo. Yo también morí con Cristo. ¿Cuántos saben eso? Hemos muerto con Cristo. Pero si le preguntaras a Dios, Él te diría, en realidad todo lo creado murió en esa cruz. ¿Qué figura encontramos de esto? El arca de Noé. Dios envió el juicio de las aguas, que representan la muerte en este caso, que cubrió todo lo creado y todo fue destruido, salvo lo que estaba en el arca. Por eso, a causa del pecado, todo vio la muerte, pero aquellos que estamos en Cristo somos salvos por su vida. Amén. ¿Qué otra figura encontramos? El Génesis. Cristo es la tierra firme. Y dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acá vemos en este relato cómo Dios creó todo lo que conocemos. Pero la vieja creación fue hecha a la imagen de la nueva creación. Quiero que captures ese principio en tu espíritu. Todo lo viejo fue hecho a imagen de lo nuevo. Porque Dios no improvisa. Lo nuevo siempre fue el plan. Cristo siempre fue el plan. Entonces el viejo hombre fue hecho a imagen del nuevo hombre que Dios iba a enviar. La vieja creación fue hecha a imagen de la nueva creación que Dios iba a hacer en Cristo. Todo el viejo pacto fue hecho a imagen y sombra del nuevo pacto que Dios iba a hacer en Cristo. Entonces tú ves el tabernáculo que construyó Moisés y Dios le dijo, hazlo idéntico al que te mostré en la visión, porque Moisés vio el tabernáculo celestial que está en los cielos, que es Cristo, y hizo el tabernáculo terrenal a imagen de ese tabernáculo. El candelero, todos los elementos del servicio en el templo, el sábado, todo era una figura de la nueva realidad en el nuevo pacto. Entonces, nosotros nos queremos quedar pegados en las cosas viejas, en la sombra y la figura, pero no queremos venir a la sustancia. Y Dios estos días nos está llevando a experimentar más profundamente la sustancia que es la persona de Cristo. Amén. Entonces, en este relato de Génesis 1 vemos proféticamente
Dios anunciándonos la nueva creación que Él iba a hacer en Cristo. El versículo 1 nos resume la creación de todo el universo y nos dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero luego del pecado del hombre y que entró la muerte en la humanidad y todo lo creado se corrompió, para Dios la tierra quedó desordenada y vacía. Todo se corrompió. Para Dios, desde el punto de vista de Él, estaba todo desordenado y vacío. Y Dios comenzó un proceso de recreación en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Tomó la tierra firme, que es Cristo, y la sumergió en las aguas de la muerte, para que todo lo creado fuese sumergido en muerte. Y al tercer día, Dios levantó la tierra firme de entre las aguas. Y todo lo que fue creado después fue creado sobre esa tierra firme. Allí fue creada la hierba, los árboles, los animales y lo más importante, el hombre y la mujer. Esa tierra firme que se levantó al tercer día es Cristo, que Cristo se levantó de entre los muertos al tercer día como la tierra firme, luego de que todo lo que estaba en Él vio la muerte y en su resurrección Él dio inicio a una nueva creación y solamente aquellos que están en Cristo son parte de la nueva creación. La cruz fue un evento cataclísmico. La cruz no fue un hombre muriendo en un madero. La cruz fue Dios poniendo término a todo lo creado para dar inicio a una nueva creación. Dios no vino a reparar la vieja creación, vino a eliminarla y creó una nueva creación. Dios hizo todas las cosas nuevas en Cristo. Por eso Él dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces Dios tomó a este Cristo en quien estaban reunidas todas las cosas, lo pasó por la muerte y todo vio la muerte para que luego Cristo y solo Cristo saliese en resurrección y aquellos que estamos en Cristo somos parte de una nueva creación. Dios tomó al viejo hombre y lo clavó en la cruz y lo eliminó por medio de la crucifixión. Dios tomó tu vieja naturaleza y la clavó en la cruz. Dios tomó el pecado y lo clavó en la cruz. Dios tomó la muerte y la clavó en la cruz. Dios tomó la enfermedad y la clavó en la cruz. Dios tomó todo lo creado y toda la vieja creación y lo clavó en la cruz. Dios tomó al diablo y todos sus demonios y los clavó en la cruz. Él dio término a todo lo creado. Todo dejó de existir por medio de la muerte de Cristo y todo fue hecho nuevo por medio de su resurrección. Necesitamos que se nos revele el poder de la muerte y la resurrección de Cristo en esa cruz. Amén. Vamos a leer un par de versículos. Dice Colosenses 1, 15 al 17, que lo habíamos mencionado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Quiero que logres ver en este cuadro de Génesis que Dios no estaba improvisando. El plan siempre fue enviar a Cristo. El plan siempre fue hacer una nueva creación. Y hizo una vieja para que se pareciera a la nueva, para luego llevarla a la cruz y traer la realidad. Y esa realidad es Cristo. Él es antes de todas las cosas, Cristo. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, yo soy antes de Abraham y antes de Moisés. Yo estaba antes, porque Él es el principio. Hebreos 2, 14 al 15, Hebreos 2, 14 al 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice aquí que Cristo se hizo carne para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. O sea que para Dios
el diablo fue legalmente destruido. Eso no significa que desconozcamos sus maquinaciones. Dice Pablo que no desconocemos sus maquinaciones, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, aunque no es un león. Pero ¿qué significa que para Dios toda obra del diablo es ilegal en la tierra? ¿Por qué? Porque fue juzgado en la cruz. Entonces, cuando un hijo de Dios que porta la nueva creación en su interior llega a un lugar donde hay enfermedad, tú tienes la autoridad para decir: enfermedad, eres ilegal; muerte, eres ilegal; pecado, eres ilegal; atadura, eres ilegal, porque todo esto fue destruido y hoy fue hecha una nueva creación en Cristo, y tú eres el vaso que porta el poder de la nueva creación a los ambientes de necesidad. Amén. Dar un aplauso al Señor. Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, versículos 13 al 15. Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Algunos o todos? Todos. Si tú llegaste hoy todavía con un sentimiento de culpabilidad en tu corazón, recordando pecados de tu vida pasada, pensando: esto el Señor me lo perdonó, pero esto ni yo me lo perdonaría, todos tus pecados fueron perdonados. Y dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos que había contra nosotros. Por causa del pecado, entró la muerte en la humanidad, y fue escrito un acta de decretos en contra nuestra. El diablo tenía el derecho legal para oprimir tu vida. El pecado tenía el derecho legal para condenarte, para atarte, para matarte, para enfermarte, para deprimirte, para destruirte. Pero ahora Cristo anuló el acta de decretos que había en tu contra. Todas esas maldiciones fueron anuladas, fueron quitadas de medio, clavadas a la cruz. Y Cristo despojó públicamente a los principados y potestades. Los exhibió públicamente como derrotados, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso ocurrió hace 2000 años. Entonces, cuando el diablo me viene a tentar, tú le dices: yo no sé a quién viniste a buscar, porque ese hombre pecador murió hace 2000 años. Yo no sé de qué me vienes a inculpar, por qué quieres acusar mi conciencia, si ese hombre pecador dejó de existir antes de que yo viniese a este mundo. Yo morí con Cristo antes de nacer, y yo ahora vivo para caminar en el poder de su resurrección. Cristo quitó de en medio el pecado y lo clavó en la cruz, quitó de en medio la muerte y la clavó en la cruz. Quitó de en medio la pobreza y la clavó en la cruz. Todas las ataduras que entraron por causa del pecado, Cristo las quitó de en medio. Pero más importante, o más que engloba todas las cosas, Cristo tomó la vieja creación y la clavó en la cruz. Cristo eliminó todo lo creado en esa cruz. Yo oro para que Dios nos dé esta mañana una visión en el Espíritu, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para ver que yo camino en un mundo que ya fue juzgado, que yo camino en una realidad que mis sentidos me quieren imponer, que no es la verdadera realidad, porque esa realidad fue juzgada en la cruz y ahora camino en una nueva realidad que es Cristo. Tú ya no vives en la vieja creación, tú vives en la nueva creación. Tú fuiste quitado de en medio. Yo morí con Cristo y todo lo que existe murió con Cristo. Pero ahora recibí su vida, nací de nuevo y vine a existir a la nueva creación, donde solo existe Cristo y aquellos que estamos en Cristo. ¡Qué glorioso! Todo fue hecho viejo por la muerte y nuevo por la resurrección. Después de la resurrección se levantó una sola vida
que es Cristo. Y esa vida creció y se agrandó, y es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el árbol que creció del grano de trigo que fue sembrado en muerte en la cruz, pero que ahora dio mucho fruto. Esos somos nosotros. Tú y yo ya no vivimos en la vieja creación, vivimos en la nueva creación. Tú y yo ya no vivimos bajo el acta de decretos, vivimos en la gracia. Tú y yo ya no vivimos en la potestad de las tinieblas, donde el diablo tenía el derecho para hacer lo que quisiera con nosotros. Tú y yo vivimos en el reino del amado Hijo. Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad que Dios quiere que experimentemos estos días. Que salgamos de la teoría para experimentar a Cristo como nuestra realidad. Colosenses 1, 19 al 22 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La muerte de Cristo fue una muerte todo inclusiva. Todo fue incluido, y es por eso que por medio de la muerte de Cristo fuimos reconciliados con Dios. El apóstol Pablo dice en este pasaje que acabamos de leer que en Cristo Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Algunas o todas? Todas las cosas fueron reconciliadas en Cristo. En esa cruz hubo una reconciliación entre los cielos incorruptibles y la tierra corrupta. Dios reconcilió los cielos y la tierra. Dios volvió a unir los cielos y la tierra en la persona de Cristo, el Cristo que a ti te habita. Por eso tú caminas con cielos abiertos todos los días de tu vida, porque Cristo habita en ti. Todas las bendiciones que existen en los lugares celestiales te fueron dadas en la persona de Cristo. Entonces Pablo dice de que Dios reconcilió consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa palabra paz significa un término de conflicto. Había un conflicto en todo lo creado a causa de la corrupción del pecado, pero en la cruz fue hecha la paz. Fue hecho un término de conflicto. Si tú querías resolver conflictos, llegaste 2000 años tarde. Hubo un término de conflicto. Fue hecha la paz. La guerra terminó. El conflicto se acabó. Y ahora disfrutamos de la paz. Y en nosotros se cumple la escritura que dice: lo dilatado de su imperio y la santa paz no tendrán límite. Hemos sido reconciliados. Y luego en el versículo 21 dice: y vosotros también. Y nosotros también fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y ahora nos presentó a sí mismo santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios a ti te mira y no ve un pecador arrepentido. Dios ve a Cristo. Dios ve a su Hijo. Dios ve un Hijo. ¿Y qué pasa cuando me equivoco? Dios ve a su Hijo. ¿Y qué pasa si peco? Dios todavía ve a su Hijo. Dios no te ve como un pecador que solamente limpió y perdonó. Dios te ve como una persona completamente nueva, creada en Cristo. Tenemos que recibir una revelación del poder de la reconciliación, porque tú y yo fuimos reconciliados con Dios. Y todo lo que existe fue reconciliado con Dios. Y ahora nosotros fuimos hechos el vehículo por el cual la reconciliación se está propagando en el mundo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros somos ministros de la reconciliación.
En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El versículo 19 dice que Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué palabra estamos predicando? ¿La palabra de juicio? ¿La palabra de condenación? ¿La palabra de la ley? ¿O la palabra de la reconciliación? Nosotros trabajamos con una palabra encomendada. Dios no nos envió a predicar cualquier cosa. Tenemos un mensaje que predicar. El evangelio del reino. Las buenas noticias de que en Cristo fueron reunidas todas las cosas. De que Dios reconcilió consigo el mundo y nos reconcilió en Él. Y si tú recibes a Cristo, recibes la vida de Dios. Eres insertado al cuerpo. Naces de nuevo una nueva creación. Donde todo fue hecho nuevo. Y puedes disfrutar de las abundantes riquezas de Cristo dentro de tu espíritu. Quiero que vayamos a un versículo en Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3, 8. El apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio que tú y yo fuimos llamados a predicar es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice la palabra de que en Cristo fueron reunidas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Amén? ¿Están aquí? Efesios capítulo 1. Y Dios tomó a ese Cristo y ahora lo puso dentro de ti. ¿Sí o no? Si tú tienes a Cristo, entonces Dios te dio con Él todas las cosas, porque todas las cosas fueron reunidas en Cristo. Todas las bendiciones que existen en los lugares celestiales fueron reunidas en Cristo y Dios nos dio a Cristo. Por ende, en Él fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y ahora todas estas cosas que están en Cristo y que Cristo es, nos habitan como nuestras riquezas para que las disfrutemos. Si yo necesito paz, yo no necesito orar para que Dios me dé paz, porque ya la recibí, está en Cristo. Cristo es mi paz. Y cuando yo lo disfruto como mi paz, yo estoy disfrutando de una riqueza de Cristo. Cuando yo experimento a Cristo como mi amor, estoy experimentando otra riqueza de Cristo. Cuando yo experimento a Cristo como mi sanador, el que sana mis enfermedades, estoy experimentando otra riqueza de su persona. Todo lo que Él es, cuando yo lo experimento, es una riqueza. Y tú eres el depositario, el receptáculo que contiene todas las riquezas de la plenitud de la deidad.
Todas las riquezas de Cristo fueron depositadas dentro de ti para que tú las disfrutes. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene y todo lo que Dios logró por medio de la muerte de Cristo, su sepultura, su resurrección y su entronación a la diestra de Dios, hoy está dentro de ti. Son sus riquezas para que tú lo disfrutes. Tú ya no necesitas orar para que algo venga, porque ya vino, está en ti. Lo que necesito es que ese Cristo que me habita se manifieste. Amén. Somos como una especie de pozo petrolero. Si uno ve un pozo petrolero en un lugar, por ejemplo, un peladero, así, un peladero cualquiera, y alguien que hace un sondeo va a descubrir que muy abajo hay petróleo. Entonces uno mira y dice, pero esto es un peladero, pero abajo hay petróleo. El dueño de ese terreno es millonario, solo que no lo sabe. Tú y yo somos a veces como el dueño de ese terreno, que nos miramos por fuera y nos creemos, pensamos que somos lo peor, lo olvidado, mi Dios me olvidó, yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo, pero por dentro tú eres rico. Tienes infinitas e inescrutables riquezas en tu interior, en la persona de Cristo. Solo que no lo sabes. ¿Qué tan grande es Cristo para ti? Pablo dice, o más bien Hebreos, no sabemos si fue Pablo, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué tan grande es la salvación para ti? ¿Qué tan grande es el Cristo que tú tienes? ¿Para cuánto te alcanza ese Cristo? ¿Cuántas cosas más, aparte de Cristo, todavía necesitas para estar pleno? Porque todo fue reunido en Cristo. Mientras más se me revele Cristo, más se manifestará en mí su plenitud. Cristo es más de lo que yo conozco de Él. Hay aspectos de su persona que todavía ni siquiera hemos tocado. Estamos recién conociendo a Cristo. Pero mientras más nos sea revelado Cristo, más vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Mientras más yo comience a perforar en lo profundo de mi ser y tocar las riquezas que están en mi espíritu, en la persona de Cristo, más le voy a experimentar en plenitud. Entonces tú y yo somos como ese pozo petrolero, un peladero, pero abajo en lo profundo está lleno de petróleo. Por fuera yo tengo un cuerpo, más adentro tengo un alma, pero más en lo profundo está mi espíritu, donde mora Cristo. Entonces lo que yo necesito experimentar es la excavación, que Dios excave en lo profundo de mi ser, hasta mi espíritu, un pozo, para sacar todo ese Cristo glorioso que está en mí y se manifieste hacia afuera y se manifieste en mí la plenitud del Cristo que me habita. Que sea sacada toda la tierra que está tapando ese pozo. Es decir, que sea sacado todo lo terrenal, todo el hombre natural, almático que está en mí, para que sea manifestado el Cristo que habita en mi espíritu. Y yo declaro que los próximos meses y años vas a experimentar la excavación, que Dios va a cavar en lo profundo de ti para que tú toques y conozcas en lo profundo de tu espíritu al Cristo que tú ya portas. Hay una gloria dentro de ti esperando manifestarse que tú no dimensionas. Hay más poder en ti del que tú crees. Hay más gloria en tu interior de la que tú crees. Tú no eres una persona normal, tú portas al Cristo de la gloria, tú portas al Dios Todopoderoso dentro de ti. Ese día que Pedro se levantó a comprar el pan en la mañana para hacer desayuno y su sombra sanó a un enfermo, yo te aseguro, me la juego, que ese día Pedro no oró en la mañana. Es el Cristo que tú portas y ese mismo Cristo portamos nosotros. Y por eso Dios está excavando y excavando, excavando y sacando, saca tierra y sacando todo el hombre adámico que está en mí para manifestar al Cristo que habita en mi espíritu. Sacar todo lo que
todavía en la experiencia me queda de la vieja creación para ser trasladado en la experiencia a la realidad de la nueva creación, que es Cristo, en la que ya estoy. Ese es el asunto. Segunda de Pedro 1:12, que es un versículo que forma parte del lema de estos días que nos convocan. Segunda de Pedro 1:12. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ayer se nos habló un poco acerca de este pasaje. Permítame repetirlo. Confirmados en la verdad presente. Es vital, si queremos crecer en Cristo, que tú y yo seamos confirmados en la verdad presente. Como bien se nos decía, no toda verdad bíblica es una verdad presente. Tú, cuando lees un versículo, tú tienes que preguntarte quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo. Por ejemplo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Interesante. ¿Quién lo dijo? No lo dijo Dios. Ouch. Lo dijo Job. ¿A quién se lo dijo? A todos los que estaban allí apuntándonos con el dedo, no, esto te pasó por pecador, te pasó, yo seguro, algo hay en tu corazón. ¿Cuándo lo dijo? Lo dijo incluso antes de la ley. O sea, hasta para la gente del viejo pacto eso no era una verdad presente. Porque el judío nace y a los 8 años, cuando lo circuncidan, le dicen, tú eres un bendito de Jehová, vas a ser próspero en todo lo que hagas y todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Entonces yo no puedo tomar toda verdad bíblica, que es verdad de Dios. No pasará ni un tilde de la Escritura, ni de la ley. Es verdad de Dios, pero no es una verdad presente. Claro, porque nosotros nos gusta cumplir ciertas partes de la ley, las que nos hacen sentir bien. Pero la ley también dice, por ejemplo, poner un ejemplo, que cuando la mujer está en los días de su menstruación, no puede ir a la reunión. ¿Se imagina una vez al mes todas las hermanas faltan a la iglesia? ¿Faltan a la reunión? Claro, nos gusta cumplir algunas partes de la ley. La que calma mi conciencia. Porque como todavía no he entendido que yo ya fui reconciliado con Dios, sigo queriendo cumplir las obras de la ley para sentirme bueno, para sentirme que agrado a Dios. Yo no necesito agradar a Dios porque yo soy agradable a Dios porque soy un hijo. Yo soy acepto delante de Dios. Fui acepto en el amado, en el Hijo. Nos estamos metiendo, como decimos acá, en la pata de los caballos. Claro, porque todos nosotros tenemos todavía una mezcla de ley y gracia. El problema es que elegimos la parte de la ley que nos conviene y la parte de la gracia que nos conviene. Pablo le dice a los Gálatas, ustedes, los que todavía se intentan justificar por medio de las obras de la ley, de la gracia han caído. Porque yo no puedo ser justo ante Dios. Si yo no puedo ser suficientemente bueno para el estándar de Dios. La ley de Dios, que es perfecta, que es pura, santa y es buena, vino para poner el estándar de Dios. Este es el nivel de Dios, la santidad. Nadie la puede cumplir. Entonces, yo recuerdo que una vez en un culto, yo era chico y alguien leyó el Salmo. Hermanos, Dios me habló este pasaje. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Amén, hermano. Y yo dije, mejor me voy, po. Yo no sirvo entonces. Yo no soy ni limpio de manos ni puro de corazón. Y si somos honestos, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Nadie califica en nuestras fuerzas. Si hubiera alguna posibilidad de que tú fueses bueno por ti mismo, ¿para qué vino Cristo a morir?
Él se hubiese tomado la molestia de venir a padecer lo que padeció, si hubiese alguna posibilidad de que, dándome ánimo, yo fuese bueno y cumpliese su medida, Él no hubiese venido. Por demás murió Cristo, dice Pablo. Entonces Cristo vino, Él murió en la cruz, la muerte que nosotros no podíamos morir, porque además mi muerte no arreglaba nada. Si yo hubiese ido a la cruz, todavía no alcanzaba a pagar la deuda impagable que yo tenía con Dios. Entonces Cristo murió en la cruz y me llevó con Él, yo morí con Él en la cruz y todo lo creado murió y en su resurrección yo resucité con Él a una nueva creación. Y por eso dice, no me acordaré más de sus pecados, ni de sus iniquidades, ni de sus transgresiones, porque ya no existen para Dios. Entonces tú dices, pero Señor, mi pasado, y Dios dice, ¿qué pasado? Si ya no existe. Ese hombre que yo fui ya no existe más. Murió para siempre, ahora soy una nueva creación. No importa si fui un mundano o si fui un religioso, ahora soy una nueva creación. Por eso Pablo dice, ahora ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces Dios quiere enseñarnos a operar en la verdad presente de la nueva creación. Verdad es la palabra griega. Generalmente se pronuncia aletheia, pero en realidad debería pronunciarse alicia. Alicia. Aletheia, que significa la realidad que subyace debajo de la apariencia. Eso significa alicia o aletheia, la verdad que subyace debajo de la apariencia. Entonces tú tienes una apariencia de algo que aparenta ser algo, pero por lo profundo, en realidad es otra cosa. Hay una realidad. Cristo es esa realidad. Cuando Cristo vino y caminaba por las calles de Israel y dijo, yo soy la verdad, lo que estaba diciendo es, yo soy la realidad. Yo soy la realidad. Ese tabernáculo que construyeron, ese templo, era una figura de mí. Destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Todo el sacerdocio, todos esos sumos sacerdotes eran una figura de mí. Ese cordero que sacrifican una vez al año era una figura de mí. Todo era una figura de mí, porque yo soy la realidad. Yo soy la alicia, yo soy la verdad. Yo soy la realidad que subyace debajo de la apariencia. Cristo vino y Él es la realidad. Y ahora tú y yo fuimos sacados de la mentira y de la realidad ilusoria de la vieja creación y traídos a la libertad de la nueva creación que es Cristo. Fuimos sacados del mundo y puestos en Cristo. Sacados de la vieja creación y puestos en la nueva creación. Por eso el apóstol Pablo dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Eso está en Hechos 17:28. O sea que tu realidad ahora es Cristo. Hemos muerto al mundo. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al viejo pacto. Hemos muerto a la ley. Hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Hemos muerto a todo lo creado. A todas las ataduras que nos mantenían presos y esclavos. Y hemos nacido a la realidad de la nueva creación. Donde Cristo es el todo y en todos. Qué glorioso evangelio de Jesucristo. Mientras más se te revela Cristo, menos ganas te quedan de predicar de otras cosas, que no sea de la hermosura de su persona, del poder del Cristo que ya está en nosotros. Es ese Cristo que está creciendo dentro de ti, que cada vez se va a manifestar más a través de ti. Y yo declaro que estos días tú eres empoderado y comisionado para ser un embajador de Cristo, un embajador del reino de los cielos, que lleve el poder de la reconciliación donde quiera que vaya. Yo declaro que donde quiera que tú vayas, las cosas se van a reconciliar con Dios, porque tú portas el poder de la reconciliación. Que cuando tú llegues a un lugar, las personas se van a reconciliar con Dios. Todo lo desviado del diseño celestial va a venir al diseño, va a desaparecer el pecado, van a desaparecer las ataduras, las enfermedades, todo lo que ató al ser humano desaparece cuando tú llegas, porque tú portas el poder de la reconciliación. Somos ministros de la reconciliación. Nos fue encomendado el ministerio de la reconciliación. Quiero que te pongas de pie
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque ya todo lo tenemos en ti, Señor. Porque no necesitamos esperar que algo venga o que algo se manifieste desde fuera, sino que tú quieres manifestar al Cristo que ya tenemos dentro en nuestro espíritu. Señor, yo oro para que tú nos reveles la gloria de este Cristo. Que cada día podamos ver con más profundidad y con más claridad al Cristo que ya habita dentro de nosotros. Espíritu Santo, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para ver a Cristo. Padre, danos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Oh, amado hermano, tú no necesitas a Cristo y algo más. Necesitas solo a Cristo. En Él estamos completos. Señor, hemos infravalorado al Cristo que portamos. Señor, este Cristo es la respuesta a todas las interrogantes del ser humano, a toda la necesidad, Señor, de las personas que nos rodean. Señor, yo oro para que al terminar estos días, Señor, crezca en nosotros la manifestación del Cristo que portamos. Señor, queremos conocer a Cristo y manifestar a Cristo más profundamente. Señor, tú eres tan vasto, tan profundo, tan alto, Señor. Queremos conocer tus profundidades. Llévanos a lo profundo de tu persona. Oh, Espíritu Santo, revélanos lo profundo. Queremos conocer tus cosas profundas. Queremos conocer al Hijo, Cristo glorioso. Queremos conocerte mucho más, mucho más. Señor, queremos experimentar tus profundidades. Señor, yo declaro que hoy en el espíritu de cada uno de nosotros es puesta una espada que separa el alma del espíritu. Yo declaro que hoy una espada atraviesa nuestra alma y que es separada la imaginación de la revelación, que es separada la imagen que nosotros creamos en nuestra mente de Dios y es reemplazada por una revelación divina y sobrenatural de quién eres tú. Señor, de que todo lo que yo imaginé que tú eras ya no correrá para mí. Tú no estás enojado con nadie. Tú no viniste a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Señor, que todas las mezclas que yo imaginé en mi mente de ley y gracia se terminan, Señor. Que tu espada, Señor, de tu palabra atraviesa hasta lo más profundo de mi ser para separar. Señor, hay algo que se va a ir con nosotros después de estos días y es una espada en nuestro espíritu y en nuestra alma, una espada, y esa espada es la palabra de Dios, es la palabra de revelación que va a trazar algo dentro de ti, que te va a comenzar a incomodar. Yo siento decirte esto del espíritu, algo se va a ir en ti después de estos días, es una espada clavada en tu alma que es la palabra de revelación, que cuando escuches ciertas cosas te van a incomodar, que cuando tú mismo digas o hagas ciertas cosas te va a incomodar, porque vas a decir esto no es Cristo, esto es ley, esto es juicio, esto es imaginación, esto no es la revelación del Hijo, este es el verdadero Cristo. Eso te va a ocurrir, va a comenzar a crecer en ti la revelación del Cristo que te habita, te volverás un hombre y una mujer de revelación. Yo declaro que Dios pone estos días en tu espíritu un fundamento fuerte y claro en la revelación de
Cristo y que sobre esa revelación de su persona vas a sobreedificar. Señor, queremos edificar en Cristo y solo en Cristo, y queremos edificar con Cristo. Enséñanos, Señor, a edificar a Cristo en la vida de las personas. Enséñanos a impartir a Cristo y no un vano conocimiento mental que no aprovecha en nada. Señor, haznos ministros que impartan tu vida. Que donde quiera que vaya uno de tus hijos, Señor, la reconciliación se manifieste en ese lugar. Tú, Señor, manifiestas las realidades de la nueva creación por medio de tu iglesia. Y yo declaro, Señor, que somos tu cuerpo y tu expresión, y que cosas gloriosas van a ocurrir el próximo tiempo por causa de manifestar al Cristo que nos habita. No somos nosotros. No que tengamos algo de nosotros mismos o que nuestra competencia provenga de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu. Porque el Espíritu vivifica. Yo declaro que cuando abras tu boca, el Espíritu de Dios se va a manifestar a través de ti para traer vida a lo que estaba muerto. La vida del Espíritu, la vida del Espíritu. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Te honramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, sea procesada. Señor, es sustancia pura, es Cristo mismo revelándose. Es el poder de la palabra. Tú rompiendo formas, protocolos, metodologías, Señor. Porque Cristo mismo, la palabra misma, tiene el poder en nosotros de transformarlo todo. No necesitamos aderezos. Todo pasará menos su palabra. Viene el tiempo de la revelación de la palabra en nuestro espíritu, iglesia. Donde solo será la palabra en nosotros, trayendo experiencias con Cristo. En el nombre de Jesús, tu alma se impresionará cuando leas la palabra, porque no será en el intelecto, será la palabra misma revelada como espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, tú estás en este lugar, Señor. Los cielos están abiertos, la reconciliación que tú nos hablabas, Señor, se está manifestando, se está haciendo evidente. Todo tu ser va a responder a la escritura, que comerás, no que leerás, que comerás, que degustarás, como se nos hablaba ayer. Ved y gustad, cuán bueno es el Señor, una experiencia genuina. Oh, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo. Nuestro espíritu está ferviente en esta hora. Las aguas en nuestro interior están siendo removidas, conmovidas. El río del Espíritu se agita en nuestro interior. Es la vida misma de Cristo operando, sacando todo lo que no es, quedando solo lo incorruptible en nuestro interior. Oh Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos está llevando a vivir, Señor. Tiempo de tu Espíritu, Medita en lo que has recibido, Es tu Espíritu procesando, Es tu Espíritu procesando su palabra. Es tu Espíritu operando. Sí, Señor, es tu Espíritu. Oh, Señor, amado.
Eres hermoso, Señor. Eres hermoso, Padre. Vamos a activar esta palabra el día de hoy. Si tú hoy te encuentras enfermo, si sientes una atadura en tu corazón, si sientes que ha venido a tu mente la angustia, pensamientos depresivos, confusión, si hay una imposibilidad económica, no sé, cualquier situación, o si tú quieres experimentar más profundamente las riquezas de Cristo en ti, yo quiero que tú vengas acá al frente rápido, ahora. Vamos a activar la palabra. Señor, no nos vamos a quedar con la teoría en esta mañana. Vamos a experimentar tu realidad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy recibimos del Cristo que ya tenemos. Tocamos en el Espíritu a Cristo. Señor, y yo declaro, Señor, que hoy cada uno de nosotros experimenta a Cristo como nuestra riqueza. Que hoy salimos de la teoría para tocar la práctica, para tocar a Cristo. Señor, yo imparto de ese Cristo en cada uno de tus hijos en esta mañana, Señor. Si estás enfermo, sé sano en el nombre de Jesús. Sé libre. Sé desatado ahora. Se rompen las ataduras. Se rompen los yugos. Se rompe la imposibilidad. Todas las cosas son hechas nuevas. Si había culpabilidad en tu corazón, si había condenación, hoy se va. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú nos llevas más profundo, tú nos llevas más profundo en ti. Y que te boso toma catabaso toma y que tererere mana. Me que tu boso to coma que ne camana su comonte kaya boso tu catemayan koto bayas. Ne kanean su tutu ye keya mianta que nayan kamana soto neya taiki nene kambo su tu bayak. Ebe kamia kamana su tu boko mane katikaya su tu beikane tayakati tia su tu bakete katayasu. Ne manakandanayan soto. Yo te voy a sorprender, dice el Señor. Cuando veas la manifestación de mí a través de ti, cuando veas el Cristo que sale de tu interior y se manifiesta, el Señor te dice esto: te voy a sorprender cuando veas el poder de Cristo que fluye desde tu interior. Y sabrás que ese poder siempre estuvo dentro de ti, que es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Oh, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria.
Se rompen los velos para ver al Hijo en mí. Se rompen los velos en mi interior. Espíritu de Dios, tú rasgas todo velo, tú rasgas todo velo para manifestar a Cristo, para manifestar a Cristo, para manifestar a Cristo en mí. Oh. Dios está rompiendo estructuras en ti. Dios te está trayendo una renovación del entendimiento. Dios está vaciando tu mente para manifestar la mente de Cristo. Vas a salir de aquí con una estructura en tu mente, la mente de Cristo, para pensar conforme al nuevo pacto, para hablar conforme al nuevo pacto. Hoy se rompen todas las estructuras, hoy se rompe todo lo viejo y viene la libertad del Espíritu, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria a ti, Jesús. Reconciliado en ti, he sido reconciliado. Disfruto tu gracia, disfruto tu vida en mí. Disfruto tu amor, disfruto tus riquezas, disfruto de tu gozo. Disfruto las abundantes riquezas de tu gracia. Soy un hijo amado, soy amado, soy acepto. Todo lo tengo en ti, en Cristo estoy completo. Tú eres mi realidad, tú eres mi realidad, tú eres mi cumplimiento. Cristo Jesús, Cristo, Cordero de Dios, León de Judá, Rey de reyes, único Señor, solo tú eres digno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres nuestra plenitud.
En ti estamos completos. En ti disfrutamos gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Gracias porque en ti se cumplieron todas las cosas, porque en ti se cumplieron todas las promesas, y hoy ya no tenemos promesas, tenemos la realidad, tenemos el cumplimiento. Señor, lo recibimos, lo disfrutamos en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya, aleluya. En ti tengo todo.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te honramos, Señor, y te adoramos por todo lo que tú eres para nosotros. Tú eres nuestro todo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Jesús.